Carl Jung, un psicólogo suizo, inventó este método del test de asociación de palabras que va a lo que está más profundo en la psicología de una persona. Se trata de dar palabras y sin dar tiempo para pensar, la persona tiene que responder lo más rápido que pueda con otra palabra, la primera que se le venga a la mente. De las frecuencias de palabras de respuesta y sus connotaciones, Carl Jung podía deducir en qué estado de ánimo y de espíritu se encontraba una persona y podía concluir alguna de las razones para estas reacciones. El test de asociación de palabras de Jung puede desencadenar respuestas fisiológicas y emocionales capaces de revelar la presencia de algún trauma en el paciente. Se basa en la idea de que nuestro inconsciente es capaz, en ocasiones, de asumir el control de la voluntad consciente. De este modo, una palabra puede desencadenar la evocación de traumas del pasado o dar pie a visibilizar un conflicto interno no resuelto. Este instrumento contó con una amplia aceptación durante varias décadas y se aplicó a su vez en múltiples contextos. No obstante, cabe señalar que estamos ante una prueba proyectiva. Como tal, y usada en forma exclusiva, no tiene por sí misma un valor diagnóstico fiable. Debe usarse junto a otros recursos, otras pruebas y entrevistas para llegar a conclusiones más claras y ajustadas. Se le presenta a la persona una palabra estímulo ante la cual debe responder con el primer término que le venga a la mente. Se entiende que estos conceptos estímulo suelen despertar una carga emocional concreta. Por otro lado, el terapeuta también debe leer las respuestas físicas y emocionales que más tarde interpretará una vez finalizado el test con sus 100 palabras. Asimismo, y a pesar de que esta prueba cuente con más de un siglo de antigüedad, al día de hoy la neurociencia ha encontrado pruebas que avalan sus premisas. A simple vista nos puede parecer poco más que un juego. Alguien dice una palabra y el otro responde lo primero que le viene a la cabeza. Ahora bien, detrás de esta dinámica no solo se atiende la palabra evocada, también debe interpretarse la reacción fisiológica. Así, el test está basado en un amplio tejido teórico que vale la pena conocer. Carl Jung se dio cuenta que determinadas palabras y expresiones actuaban como impulsos estimulantes del inconsciente. Un modo de favorecer esa activación, de tomar contacto con el universo psíquico del trauma, los miedos y los conflictos, era mediante la evocación de un conjunto de palabras claves. El test consiste en presentar al paciente estas 100 palabras estímulos, y ante cada palabra la persona debe decir en voz alta lo primero que le venga a la mente de forma rápida y automática. El terapeuta escribe el término evocado y además debe estar atento a otros factores: el tiempo de respuesta, la incomodidad, la expresión facial, la postura, el silencio, si repite o no la propia palabra estímulo. Ahora escucha atentamente las palabras y sé sincero contigo mismo, reaccionando a cada palabra con otra, y anótala. Cabeza, verde, agua, cantar, muerto, largo, barco, pagar, ventana, amistoso, cocinar, preguntar, frío, tallo, bailar, pueblo, lago, enfermo, orgullo, cocinar, tinta, enojado, aguja, nadar, viaje. Azul, lámpara, pecar, pan, rico, árbol, pinchar, lástima, amarillo, montaña, morir, sal,
nuevo, costumbre, orar, dinero, loco, panfleto, despreciar, dedo, caro, pájaro, caer, libro, injusto. Rana, marcharse, hambre, blanco, niño, cuidar, lapicero, triste, ciruela, casarse, casa, querido, cristal, pleitear, piel, grande, zanahoria, pintar, partir, viejo, flor, machacar, caja, salvaje, familia, desear, vaca, amigo, suerte, mentira, postura, estrecho, hermano, temer, cigüeña, falso, ansiedad, besar, novia, puro, puerta, escoger, paja, pelear, ridículo, dormir, mes, bonito, mujer, abusar. El test se aplica con la siguiente consigna. Se le dice, te voy a leer una serie de palabras una por una. Cuando escuches una palabra, tú respondes inmediatamente con una palabra que te venga a la mente. Luego de la aplicación de cada una de las palabras, se hace la encuesta preguntando, ¿por qué cuando te dije tal palabra, tú me dijiste tal otra? Luego se clasifican en respuestas asociativas, próximas y distantes, para valorar los procesos formales del pensamiento. Las respuestas próximas se pueden subclasificar como próximas por referencia, por atributo, perseveración, adjetivación, fonomimética, neologismo, por imágenes, por completamiento, por definición, por nombre propio y próxima por bloqueo. A nivel cuantitativo, se espera que haya un 80% de respuestas asociativas, un 15% de respuestas próximas y un 5% de respuestas distantes. Las respuestas asociativas indican que existe fluidez en los procesos de pensamiento. La mayor cantidad de respuestas próximas indican una alteración en este proceso, deteniéndose en la fase de análisis sin poder llegar a la síntesis. La incidencia de respuestas distantes indica una ruptura en el proceso convencional de pensamiento. Gracias a este método, se pueden obtener datos sobre la personalidad del sujeto de la siguiente manera. A. Analizando las palabras. Estímulo ante las que el sujeto queda bloqueado. Palabras ante las cuales su tiempo de respuesta, su comportamiento y la naturaleza misma de la respuesta se desvían de la reacción habitual. B. Analizando las asociaciones o respuesta a los estímulos en las que el sujeto muestra alguna perturbación emocional, bloqueo, etc. C. Analizando el carácter habitual o inusitado de las respuestas del sujeto en comparación de la norma de su cultura o grupo diagnóstico. El test se compone de dos partes. Para el test de asociación propiamente dicho, la consigna es la siguiente. Voy a leerte una serie de palabras, una por una, y tú tienes que responder a cada palabra con una sola palabra. No importa qué palabra sea, pero debe ser la primera que se te ocurra después de que hayas escuchado mi palabra. Y quisiera que se me conteste lo más rápido posible. Voy a tomar el tiempo y lo que se nota es que
al aplicar este test, la gente tiende a no escuchar algunas palabras del examinador. La consigna para la segunda parte de la prueba o test es la siguiente. Voy a decir de nuevo las mismas palabras y tú tienes que responder con la misma palabra que antes. Ahora también te voy a tomar el tiempo. Se deben registrar todas las palabras reacción en la primera parte, en la segunda solo si se apartan de la reacción original. El tiempo de reacción se anota siempre en la primera parte y en la segunda solo si excede en 2 segundos en los sujetos rápidos y en 3 o 4 en los sujetos lentos. Los gestos y manifestaciones expresivas del sujeto también deben ser anotados. Durante la administración deben evitarse las interrupciones, tanteos, digresiones, comentarios o gestos que perturben la atención del examinado. Si el sujeto no atiende o no se atiene a la consigna, es conveniente impartir instrucciones adicionales o ejercer cierta presión para establecer si no ha comprendido, no ha prestado atención o es incapaz de cumplir con los requisitos formulados. Este test da información de 2 tipos de características de la reacción asociativa. 1. La palabra reacción puede ser tan específica que indique el contenido de un conflicto del sujeto. 2. La palabra estímulo puede provocar una perturbación en la asociación. Jung, en este test, quiso estudiar qué asociaciones se hacen presentes concretamente en el individuo y supuso que aquellas palabras estímulos a las cuales el sujeto no respondía o solo daba ciertos tipos de asociaciones se llaman reacciones con complejos de determinada carga emocional que interferían en el proceso asociativo. La tarea de reaccionar en la situación de prueba es similar a las tareas que presentan las situaciones de vida cotidiana. Por eso las instrucciones del test tienden a provocar reacciones consecuentes en los diferentes individuos. Sin embargo, esto no se cumple en los casos de adaptación deficiente, en donde los afectos y las emociones son los que dictan las emociones, impidiendo la aparición de reacciones populares. La anticipación en la reacción asociativa se halla determinada por las instrucciones del test y arroja por resultado una palabra reacción relacionada con la palabra estímulo de manera conceptual convencional. Las interferencias en la eficacia de estas anticipaciones nos dan cierta pauta de la naturaleza de las anticipaciones. Tenemos 2 efectos principales de interferencia. 1. Reacciones próximas. Aquí el proceso asociativo se detiene en la etapa analítica, es decir, la palabra reacción apenas difiere de las del estímulo. Parece deberse a que el proceso psicológico sufre un cortocircuito y de este modo la fase anterior a la reacción, que habitualmente no es consciente, pasa a la conciencia en forma de reacción. 2. Reacciones distantes. Se pueden clasificar en respuestas inconexas, no guardan relación con el estímulo, por ejemplo, libro, pavo. Relaciones que parecen hallarse débilmente relacionadas al estímulo sin que el sujeto tenga conciencia de la menor relación, suicidio, muicidio. Explicadas por vagas conexiones, baile, comida, a veces se comen los bailes. Respuestas que tienen un valor idiosincrásico, casa, vacía. Respuestas libremente coordinadas, risa, mandíbula. Habitualmente son índices de cierto grado de esquizofrenia, salvo el grupo 4, que puede presentarse en los sujetos depresivos o neuróticos. El último tipo de respuestas son denominadas medianamente distantes porque no señalan un tipo definido de inadaptación. Las perturbaciones de la asociación pueden apuntar hacia el contenido de la palabra estímulo cuando el sujeto no la conoce
o no la comprende, ya sea por desconocimiento real, fingido o tendencia a evitarlas conscientemente. La palabra reacción, ejemplo, los nombres propios y las respuestas vulgares, que pueden indicar en algunos casos posible presencia de psicosis. Las perturbaciones se pueden clasificar en perturbaciones en la asociación. Existen 24, entre ellas el bloqueo, ninguna reacción, nombres de objetos, responde con nombres de objetos que hay en el consultorio, definiciones funcionales, felpudo, para caminar, etc. Perturbaciones en la reproducción. Tenemos, por ejemplo, la reproducción falsa y la inconexa. El análisis tiene por objeto aclarar la naturaleza gramatical de las palabras estímulo y su efecto sobre las palabras reacción. Examinar las reacciones populares que no solo indican el funcionamiento normal de los procesos asociativos, sino que también sirven como base para juzgar la proximidad y distancia de las respuestas. Diferenciar las palabras estímulo proclives de producir perturbaciones de asociación traumática de las demás, no traumáticas. Exponer los tipos de perturbaciones asociativas habituales. Cualquier incidencia considerable de un tiempo de reacción prolongado tiende habitualmente implicaciones patológicas, especialmente cuando los estímulos no son traumáticos. En general sugieren depresión o también puede deberse a un bloqueo en una condición esquizofrénica. Tipos de respuesta. Asociativas. Son las respuestas que responden a un proceso de pensamiento normal. Esperable 75% de este tipo de respuestas en todo el protocolo. Reacciones asociativas más comunes, sinónimos, antónimos, relaciones de subordinación, por ejemplo, pan, panadero, relaciones de coordinación, mesa, silla, caballo, jinete, relaciones de supraordenación, casa, edificio. Este tipo de respuestas señalan fluidez en los procesos de pensamiento, el sujeto participa de manera espontánea de los cánones normales, capacidad para razonar dentro de lo esperado. Respuestas próximas. Se trata de una alteración leve del pensamiento producto de un cortocircuito en el proceso de pensamiento que detiene este último en la fase analítica sin poder llegar a la síntesis. Esperable 20-25% del total del protocolo. Reacciones próximas más comunes: responder con la misma palabra estímulo, incapacidad de desprendimiento, no dar respuestas, bloqueo, definiciones usando más de una palabra, coito, relaciones sexuales, respuestas con referente a uno mismo, casa, mi casa, uso de algún nombre concreto, padre, Juan. Si su padre se llama Juan es próxima, si no es distante. Neologismos, palabras fonomiméticas que suenan parecido. Reacciones de objeto tomadas al azar, morder, mesa. En este momento miraba la mesa. Uso de adjetivos que completen la palabra estímulo, ciudad, bonita. Perseveraciones, se repiten la misma palabra sistemáticamente. Respuestas afectivas, masturbación, desagradable. Respuestas vulgares. Si el sujeto se demora más de 5 segundos. Nombrar objetos que hay en el ambiente. Repetición del estímulo más agregado. Fuego, fuego del bosque. Responder con una imagen en vez de una palabra. Casa, imagen de casa. Responder con una palabra que tiende a completar el estímulo. Primavera, llegó. Indican que el sujeto examinado presenta gran ansiedad que impide que haga uso de su capacidad de síntesis. Las respuestas afectivas se relacionan con sujetos inmaduros, pobre desarrollo del yo, impulsivo, no patológico.
Respuestas distantes. Supone una alteración más grave del pensamiento. Se distinguen tres tipos. A. Medianamente distantes. Son respuestas ubicadas entre las asociativas y las distantes. Señalan una idea lejana pero vinculada en algo que el sujeto puede señalar mediante una explicación. Esperable menos del 10% del protocolo. Por lo general estas respuestas aparecen en neuróticos. Personas con una forma particular de pensar que buscan mantener una individualidad y alejarse de la convencionalidad, tomando distancia pero de un modo distinto al de los psicóticos. Esquizoides. B. Respuestas distantes. Son respuestas en las que el proceso asociativo se aleja del original o se halla débilmente relacionada con la palabra estímulo. Son respuestas a las que el sujeto llega después de una larga cadena asociativa. Su síntesis pasa de la palabra estímulo. El sujeto explica en forma vaga o absurda una conexión de su palabra con la palabra estímulo. Montaña, zapato. Para subir a la montaña se necesitan zapatos. Por lo general, la palabra aparentemente desconectada tiene un valor interno para la persona. Casa vacía puede eludir a un sentimiento de soledad. Esperable, máximo 3 respuestas. No necesariamente implica una perturbación grave, se presenta en sujetos con tendencia obsesiva, sujetos que fantasean y adolescentes. Patologías esquizofrénicas y psicosis depresivas. Respuestas inconexas. Se trata de reacciones que no guardan ninguna relación con la palabra estímulo, al punto que el sujeto en la encuesta no puede explicar o al analizarla se va por las ramas, siendo incapaz de llegar a la síntesis. Se produce una alteración del proceso conceptuándose una ruptura de convencionalidad del pensamiento. Existe un debilitamiento de comprensión de la realidad. Esperable máximo una respuesta se presenta fundamentalmente en deficientes mentales, sujetos en crisis, esquizofrénicos. Puede significar un trastorno patológico en una palabra estímulo no traumático o un problema significativo en esa área. Perturbaciones cualitativas en reacciones asociativas. Frecuencia total de las perturbaciones de asociación en los diferentes grupos. En una sola reacción puede observarse más de una perturbación. La presencia de dos índices encierra una significación más patológica que uno solo. Los datos demuestran que cuando más profundo sea la deficiencia de adaptación de los sujetos, más significativa será la incidencia total de las perturbaciones asociativas. Ejemplo, en sujetos normales 5 perturbaciones en todo el test, neuróticos 9, esquizofrénicos y depresivos 13. Tipos específicos de perturbación asociativa en los principales grupos. Reacciones próximas. Los depresivos superan ampliamente a los demás grupos en la incidencia total de las reacciones próximas. Los esquizofrénicos ocupan el segundo lugar. Parece ser que un número crecido de reacciones próximas, con abundancia de completamiento de frases y asociaciones fonomiméticas, indica una esquizofrenia, mientras que el predominio de reacciones próximas, sin estas dos perturbaciones, indica una esquizofrenia, mientras que el predominio de reacciones próximas, sin estas dos perturbaciones, es mucho más característico de la depresión. Y en los neuróticos y sujetos normales debe esperarse un gran predominio de las reacciones próximas. Reacciones distantes. Se dividen en extremas y medianas. La incidencia de reacciones distantes extremas aumenta cuando existe una profunda inadaptación. Los esquizofrénicos, como los deprimidos, sobresalen en este aspecto, pero los depresivos tienen también mayores reacciones próximas y tiempo de reacción más prolongado. Entonces, la acumulación de reacciones distantes proporcionadas con rapidez es característica de la esquizofrenia.
En el caso de las reacciones medianamente distantes, la mayor incidencia se da en los preesquizofrénicos sobreideacionales y neuróticos. Este es un dato importante para distinguir a los neuróticos y algunos preesquizofrénicos de los esquizofrénicos. La incidencia media de cada tipo de perturbación asociativa. Bloqueo, mayor en los esquizofrénicos, en los depresivos, es reemplazado por la mención de objetos. Mención de objetos, rara, se da más en psicóticos, depresivos y preesquizofrénicos. Repetición total y parcial, mayor frecuencia en psicóticos. Paranoide, depresivos, esquizofrénico. Definiciones e intento de definiciones. Mayor incidencia en depresivos y esquizofrénicos. Reacciones próximas, incidencia máxima en esquizofrénicos simples. Referencia a sí mismo rara, se da más en esquizofrénicos y neuróticos depresivos. Perseveración, rara vez da más en esquizofrénicos y neuróticos mixtos. Asociaciones fonomiméticas, se da más en esquizofrénicos. Completamiento de frases, mayor incidencia en esquizofrénicos, crónicos y paranoides. Imágenes verificadas y sospechadas, mayor en esquizofrénicos y obsesivo-compulsivos. Atributos, mayor en esquizofrénicos. Reacciones medianamente distantes, incidencia máxima en esquizofrénicos simples. Reacciones múltiples, mayor en esquizofrénicos. Reacciones afectivas, mayor en preesquizofrénicos, esquizofrénicos y esquizofrénicos agudos. Reacciones alternadas, ninguna tendencia visible. Reacciones vulgares, predominio en normales, en menor grado en neuróticos mixtos y en preesquizofrénicos. Reacciones populares. Son las que proporcionan habitualmente los sujetos normales en ella. La palabra reacción guarda una relación conceptual convencional con el estímulo. Son antónimos o sinónimos, o existe subordinación conceptual entre ellas, o en algunos casos una relación predicativa. Las principales palabras de la reacción popular a los estímulos son los siguientes: mundo, tierra, redondo, globo. Amor, odio. Padre, madre, hijo. Sombrero, saco, gorra, cabeza. Seno, mujeres. Cortinas, tapices, ventanas, sombra, casa. Tronco, valijas, ropas. Beber, agua, comer, alcohol. Fiesta, diversión, gente. Defecar, baño, excremento. Libro, leer. Lámpara, luz. Alfombra, piso. Silla, sentarse, asiento, mesa. Enamorado, chica, novia. Pene, hombre, pinchar. Oscuridad, luz, noche, negro. Deprimido, triste, feliz. Primavera, verano, otoño, agua. Taza, platos. Suicidio, muerte, matar, asesinar. Montaña, sierra, valle, alto. Casa, hogar, granero, morada. Papel, escribir, lapicero, lápiz. Noticia, leer. Homosexual, ninguna reacción popular. Radiador, calo, auto, agua. Enamorada, muchacho, novio, prometida. Biombo, ventana, mosca, puerta. Masturbar, paja. Marco, cuadro, ventana. Hombre, ninguna reacción popular. Orgasmo, nada. Cine, cinta, función, teatro. Cortar, sangre, sangrar, herida, cuchillo, lastimadura. Risa, llanto, feliz, divertido. Morder, diente, mascar, lastimadura. Mujer, hombre, hembra, femenino, chica. Danza, música, diversión, placer, fuego, juego, fiesta. Perro, gato, animal. Hija, hijo, chica, madre. Taxi, auto, automóvil, coche, vehículo. Madre, padre. Mesa, silla, comer, comida. Lomo, carne, vaca, cerdo, ganado, comer, comida, estofado.
pezón, pecho, mamadera, carrera, correr caballo, agua, bebida, líquido, chupar, bebe, pezón, pecho, caballo, vaca, animal, cabalgar, fuego, agua, quemarse, calor, llama, vagina, mujer, chakra, tierra, hogar, campo, social, fiesta, reunión, placer, hijo, hijo, muchacho, chico, luna, calor, luz, impuestos, pagar, dinero, tabaco, fumar, cigarrillo, ciudad, pueblo, campo, gentes, coito, cópula, orgasmo, hospital, enfermo, doctor, enfermo, enfermera, abogado. Perturbaciones de la asociación. Mediante el interrogatorio debe ponerse en claro la pertinencia de los nombres y el significado de las palabras extrañas. La incapacidad de dar una explicación a la asociación es signo patológico. La indagación sobre posibles imágenes debe iniciarse en cuanto aparezca una reacción cuya causa más probable sea esa. La clasificación de las perturbaciones de la asociación, incluyendo las respuestas del parágrafo sobre modalidades de la asociación, es la siguiente. Bloqueo, ninguna reacción. Denominaciones de los objetos presentes en el lugar de la prueba. Definiciones abstractas del estímulo con varias palabras. Hija, descendiente, mujer. Definiciones fundamentales. Felpudo para caminar. Repetición de la palabra estímulo. Pecho, pecho. Repeticiones parciales. Granja, granjero. Asociaciones fonéticas. Hombre, mujer. Respuestas próximas fonomiméticas que no alcanza a desprenderse, obteniendo su significación del estímulo. Mujeres, otras. Asociaciones adjetivas pertinentes. Mujeres bonitas. Imágenes. Imágenes no conformadas por el sujeto. Referencias a sí mismo. Novela. No tengo. Perseveración. Padre, persona. Madre, persona. Novio, persona. Respuestas múltiples. Social. Cantidad de amigos. Respuestas inconexas. Distantes. Libro, pavo. Respuestas distantes. Ciudad, policía. Neologismos, suicidios, mujicidios. Respuestas afectivas. Madre buena. Respuestas tendientes a completar una frase. Primavera llegó. Alternativas. Amar, nene o mamadera. Nombres propios. Ciudad, Lima. Respuestas vulgares y groserías. Homosexual, maricón. Audición equivocada del estímulo. Signos diagnósticos. Los esquizofrénicos sin clasificar, paranoides simples, presentan marcada tendencia a las reacciones distantes, fonomiméticas, completamientos múltiples y bloqueos. Su tiempo de reacción es regular. Sus reacciones están seriamente distorsionadas. En los pacientes de condición paranoide hay una relativa incidencia de reacciones distantes y tienden a acumular definiciones y repeticiones. Sus tiempos de reacción y sus reproducciones no presentan grandes trastornos. Los preesquizofrénicos coartados inciden en reacciones próximas e imágenes y tienen una buena reproducción. Los preesquizofrénicos sobreideacionales se destacan por sus asociaciones distintas fonomiméticas de complementario y emocionales. Reproducción es perturbada. Los depresivos presentan lentitud generalizada en el tiempo de reacción y un cúmulo de reacciones próximas. Los neuróticos presentan una escasa incidencia de las reacciones distantes y de las reacciones próximas. Su tiempo de reacción es menos lento e irregular que en los psicóticos.